Hola, dame unos pocos segundos para que puedas imaginar la desagradable sensación que puede sentir tu perro o tu gato al sentirse con mareos o peor aún, con vértigos. Simplemente con el movimiento de la cámara, si tenemos un síndrome vestibular, la sensación de mareo podría ser algo parecido a esto, mientras que el vértigo sería algo más parecido a esto, mucho peor evidentemente. Si tu perro tiene la cabeza ladeada o una alteración evidente de la postura que no es normal o da vueltas en círculos, es posible que se trate de un síndrome vestibular. Vamos a verlo. Hola, soy Jorge Cruz, veterinario clínico en activo. Se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas que se presentan juntos dando origen a una serie de alteraciones que preocupan sobre todo al propietario, al cuidador del animal, y todo empieza en el sistema vestibular. ¿Y qué es el sistema vestibular? Pues es un órgano sensitivo que se ubica en el oído interno, el cual detecta los cambios de posición de la cabeza, el cuerpo, las extremidades, incluso hasta los globos oculares. Resumiendo, es el responsable del equilibrio y la coordinación. Veremos más adelante, cuando este sistema vestibular se altera, cómo el animal manifiesta los signos o los síntomas más evidentes. Si queremos entender bien el síndrome vestibular, sí o sí debemos entender que pueden haber tres tipos de síndromes. Vamos a verlo en esta imagen. Nuestra experiencia clínica, el más habitual es el síndrome que altera el sistema vestibular periférico. Encontramos el síndrome que altera el sistema vestibular central y por último, tercero, el síndrome que se denomina síndrome vestibular paradójico, del cual hablaremos más adelante. Por cierto, iremos creando vídeos que puedan enseñarte y ayudarte a entender mejor a nuestras mascotas, así que suscríbete a nuestro canal, es gratis y la verdad es que nos ayudas un montón. El sistema vestibular periférico hace que la lesión se encuentre en el lado o en el oído interno, Lo constituye un nervio que se llama el nervio vestíbulo-coclear, con sus correspondientes receptores que se localizan en el oído interno, específicamente en una zona que se llama el laberinto óseo. Vamos a ver esta imagen. Mientras que el sistema vestibular central, la lesión se encuentra más en el cerebro, específicamente en el tronco encefálico. Respecto al síndrome vestibular paradójico, la lesión se encuentra específicamente más en el cerebelo. Su nombre paradójico se debe a que la inclinación de la cabeza y el cuerpo se realiza hacia el lado contrario de la lesión. ¿Qué signos podemos ver? El más popular, el que más claramente vamos a poder ver, es la inclinación de la cabeza, o lo que llamamos en inglés un head tilt, que es el signo más común en el síndrome vestibular. Movimientos oculares rápidos o lentos, lo cual se conoce como nistagmo. Posición anormal de los globos oculares, una afectación de algunos músculos de la cara que no son capaces de retraerse de forma adecuada. Encontraremos el estrabismo, una marcha descoordinada, conocida como ataxia, el caminar en círculos, bien sean círculos pequeños o círculos grandes. Es importante aclarar que todos estos signos serán mirados con lujo de detalles para poder saber qué tipo de síndrome tiene el animal, es decir, si es periférico, si es central o si es incluso paradójico. Cuando nos llega un paciente a la consulta con un cuadro de estas características y su cuidador nos pregunta a qué es debido, pues es evidente que no podemos saberlo a la primera porque es muy difícil. Por eso debemos saber su sexo, su edad, su raza, cómo ha comenzado el cuadro, si ha sido súbito, si ha ido subiendo de tono, si ya lleva mucho tiempo, si ha empeorado con el tiempo, si ha mejorado, si ladea la cabeza solo hacia un lado o hacia ambos lados, si el animal evidencia dolor, por ejemplo en el oído, si hay dolor en el oído. Hay que identificar la causa porque existen diferentes enfermedades que pueden causar signos vestibulares. Por ejemplo, una otitis media, que es muy frecuente, o otitis interna. Si quieres más saber sobre la otitis, te dejo en el enlace el tema sobre la otitis.
Una meningoencefalitis se tendría que mirar también, sobre todo su origen, una enfermedad vestibular que denominamos idiopática, conocida por presentarse sobre todo en perros mayores o geriátricos. Es muy común ver estos perritos con síntomas de nistagmo, pérdida de equilibrio, vómitos, inclinación de la cabeza. En la mayoría de casos suele recuperarse al cabo de unos días o incluso unas semanas. Al principio, igual con un control exhaustivo o incluso un ingreso en la clínica con medicación para controlar sobre todo los síntomas de mareo o de vómitos, es suficiente. Hay que decir que algunos animales, según el cuadro, pueden quedar con alguna secuela como inclinación o una inclinación permanente de su cabeza. Otras causas son tumor o neoplasia intracraneal, accidentes cerebrovasculares o lo que conocemos como un derrame cerebral, el hipotiroidismo. Tenemos un vídeo muy completo también que te dejo en el enlace sobre el hipotiroidismo, que también es muy interesante saber sobre esta enfermedad. Intoxicaciones por algunos fármacos, como por ejemplo el metronidazol. Hay que vigilar, por cierto, en los cachorros cuando se dan este tipo de fármacos. Productos que puedan generar toxicidad dentro del oído, algún tipo de gotas o preparados, etc. Pólipos o masas inflamatorias en la faringe, en el oído externo, incluso en el oído medio. Hay que tener en cuenta una deficiencia de tiamina. Ojo con la dieta que le das a tu gato, por mucho que sea comercial. Algunos traumas, golpes, anomalías de nacimiento, es decir, anomalías congénitas, enfermedades infecciosas, como por ejemplo la peritonitis infecciosa felina. Se deben realizar pruebas diagnósticas, como ves, para poder saber y empezar a clasificar el tipo de síndrome que corresponda. Algunas de ellas serán, por ejemplo, una analítica completa, un uroanálisis o urianálisis, pruebas de hormonas para valorar la tiroides. Hay que inspeccionar los oídos y sobre todo también la faringe. Se pueden realizar citologías, cultivos, radiografías, pruebas sobre todo de electrofisiología o electrofisiológicas. En casos donde se sospeche de un síndrome vestibular central, hay que realizar un TAC, una resonancia magnética, extracción de líquido cefalorraquídeo. Aparte de todas estas pruebas de sangre ya nombradas, como ves, ante tanta complejidad, el tratamiento y el desafío del veterinario es encontrar la causa y en función de ella instaurar el mejor tratamiento posible y así evitar el padecimiento del animal. Bueno, espero que haya sido de tu agrado, espero que haya sido de tu interés. Seguimos subiendo y seguiremos subiendo vídeos bueno, que te aporten valor y que te puedan ayudar a mejorar la calidad de tu mascota. Suscríbete, es gratis como decía antes, nos ayudas un montón. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente y gracias por ver el vídeo hasta el final.